Buenos días. Para nuestra clase tendremos como tema central resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Pues como lo dice acá esta pequeña definición, es hallar la medida de sus tres lados y la medida de sus tres ángulos internos. ¿Listo? Entonces vamos a ejemplificar esa resolución de triángulos a través de un ejercicio. Entonces el ejercicio nos dice resolver el triángulo rectángulo ABC con ángulo recto en A si se sabe que C es igual a 3 metros y el ángulo C tiene como medida 54 grados. Este es nuestro triángulo ABC. Tiene ángulo recto, que significa que tiene una medida de 90 grados en A. El lado C, ¿cierto? Este lado tiene 3 metros y además es el cateto opuesto al ángulo que vamos a trabajar como referencia, que sería el ángulo C, cuya medida es de 54 grados. ¿Qué nos faltaría si de primera cosa? Entonces lo primero que ustedes deben hacer es identificar qué les hace falta, ¿cierto? Entonces vamos a saber lo que tenemos. Tenemos la medida del ángulo C, que es igual a 54 grados. Vamos a sacar primero los datos conocidos, ¿cierto? Tenemos la medida del ángulo A, que es igual a 90 grados. O sea que por este lado nos haría falta la medida del ángulo B. Esta medida nos hace falta para iniciar saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo vamos a trabajar. Tenemos la medida de A, no la sabemos. La medida de B tampoco la sabemos. Y la medida de C es 3 metros. Listo, esta es la información de base que nosotros tenemos. Ahora vamos a empezar a solucionarlo. Para encontrar lo primero que nos hace falta, vamos a utilizar un teorema. Ese teorema nos habla que la suma de las medidas de los ángulos internos, o sea, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Entonces para nuestro trabajo vamos a empezar rápidamente a reemplazar los valores que tenemos. Medida del ángulo A, 90 grados, más la medida del ángulo B, que no la tenemos, más la medida del ángulo C, es igual a 54 grados. Listo. Y todo sumado debe dar 180. Entonces tenemos que la medida del ángulo B es más 90 y 54, eso nos da 144, es igual a 180. Ahora, la medida del ángulo B, despejando la ecuación, es igual a 180 grados menos 144. Recuerden que cuando estamos despejando la ecuación, la suma tiene una operación contraria que es la resta, ¿cierto? Y del otro lado del igual, de una manera muy general, lo que hacemos es pasarlo a restar, se diría, ¿cierto? Vulgarmente. Ahí hay una operación matemática de fondo, en otro video se las explicaré. ¿Listo? Ahora, rápidamente, entonces, la medida del ángulo B es igual a 36. Este 36 grados nos está diciendo que ya tenemos la primera parte, la medida de los ángulos, ¿cierto? Nos haría falta la parte que corresponde a A, B y bueno, C, que lo tenemos, ¿cierto? Para eso vamos a utilizar algo muy bonito, algo que ya venimos trabajando, ¿cierto? Y eso se llaman las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6, seno de alfa, ¿cierto? Coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa, alfa siendo el ángulo, y cosecante de alfa. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 razones trigonométricas. Razón quiere decir que hay algo que involucra la parte de los lados, ¿cierto? Entonces existe una relación entre los lados de un triángulo. Entonces vamos a mirar cuál sería esa relación. Entonces miremos cómo están relacionados esas partes de un triángulo. Entonces, esos lados de un triángulo, vamos a definirlos de la siguiente manera.
Coca-Cola. Y las últimas dos tienen en su numerador hipo. Lo curioso de esto es que ese juego hacia la parte de arriba vuelve y se nos repite y las podemos relacionar de la misma forma. Entonces sería Coca-Cola, hipo, ¿sí? Entonces tenemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es el cateto opuesto sobre el lado adyacente o cateto adyacente, cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto o lado adyacente. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y por último la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Vamos a mirar qué tenemos y qué podemos relacionar. Entonces miremos acá los datos que nosotros tenemos, encerrémoslos ahí como con el resaltador. Miren, rápidamente, miremos qué tenemos, listo, y que conozcamos desde el comienzo. Tenemos la medida de un ángulo, ¿cierto? Que es el ángulo de referencia con el cual estamos trabajando. Entonces, ¿qué nos quedaría? La medida del ángulo, ¿cierto? Y el cateto opuesto, que es este. Entonces miremos, pero nos falta la hipotenusa. Rápidamente vamos a mirar quién es la hipotenusa. La hipotenusa es este lado, ¿cierto? El lado opuesto al ángulo recto. Miren, ¿quién es el opuesto al ángulo recto? A. Entonces nos hace falta A. Listo. Y tenemos este que sería el cateto opuesto al ángulo de referencia. Nuestro ángulo de referencia es 54. Listo, entonces vamos a mirar. Entonces, miren, tenemos el cateto opuesto y nos hace falta la hipotenusa. O sea que la primera que vamos a utilizar es seno de alfa. Pero no vamos a utilizar seno de alfa, sino alfa es 54 grados, que es la medida del ángulo C. Cateto opuesto, ese sí sabemos cuánto mide, rapidito, 3. Y nos falta la hipotenusa. Vamos rápidamente, esta hipotenusa es el denominador, quiere decir que está dividiendo, entonces al otro lado de la igualdad pasaría a multiplicar. Entonces la hipotenusa por el seno de 54 es igual a 3 metros. Pero nos interesa tener solamente la hipotenusa, entonces esta que está multiplicando, que es seno de 54, pasaría a dividir. Entonces la hipotenusa sería igual a 3 metros sobre el seno de 54. Eso lo podemos hacer rápidamente en nuestra calculadora. Entonces, 3 dividido seno de 54 es igual a 3.70. Quiere decir que la hipotenusa, que en nuestro triángulo es igual a es igual a 3.70. ¿Listo? O sea, A es igual a 3.70. Listo, tenemos ya el segundo lado. Nos hace falta un tercer lado, ¿cierto? Ese tercer lado lo vamos a mirar rápidamente en nuestro triángulo. Nos hace falta este. Si este es nuestro ángulo de referencia, este de acá es el lado adyacente. Entonces miremos rápidamente a quién involucra el lado adyacente y el cateto opuesto. Entonces, lado adyacente y cateto opuesto. La más rápida, tangente, ¿cierto? Es la primera que encontramos así como a la mano. Entonces sería tangente de alfa, pero ya sabemos que alfa es 54. Es igual al cateto opuesto, que mide 3, sobre el lado adyacente. Ya sabemos despejar eso, entonces lo vamos a hacer de una manera como más rápida, ¿cierto? Entonces el lado adyacente sería igual a 3 metros sobre tangente de 54. Entonces nuestro lado adyacente sería igual, rápidamente en nuestra calculadora, tangente de 54 y sería 3 dividido el resultado de tangente de 54. Eso nos da que es 2,17. Entonces el resultado es 2.17 metros. Chicos, espero les haya gustado. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, lo espero ahí en la zona de los comentarios. O si tienen dudas con algún ejercicio específico, espero que me lo hagan llegar y lo solucionamos. Muchas gracias.